¿Alguien más quiere ir? ¿No me dicen que solo es un partido? ¿A quién la juega? A las 10:05 sale un ratito a su vez. Y los que quieren se quedan conmigo. No voy a hacer clase. Si yo les estoy dejando salir. Cuando ya comenzó, ya armaron la camioneta. Sí, sí, pues no, Si me encuentran abajo, me sancionan. A ver, comenzamos. ¿Qué dice? La de... Ya. A ver, hoy día vamos a hacer generalidades. Hoy día debemos hacer generalidades, prótesis de miembro superior y pie protésico. Y la próxima semana haríamos bajo rodilla, arriba de rodilla, y la última semana terminaríamos con desarticular cadera. Y nos da tiempo para que yo les evalúe también. ¿Ok? No quiero a nadie en el sustitutorio. El que va conmigo a Susti se va también para el próximo ciclo. Para el próximo semestre, otra vez ayudas. Por hacerme venir al sustitutorio. Prótesis. Ya sabemos qué es prótesis. A ver, López, ¿qué es prótesis? Es un dispositivo que ayuda, ya sea externo o interno. Ya. A ver, Gustavo. ¿Qué quiere hablar? Hay que dejar a los demás también. Dicen con la gente. Reemplaza una parte de... La prótesis es un dispositivo ortopédico, ¿no?, que reemplaza una estructura anatómica, no solo la estructura, sino también la función. ¿El reemplazo de la función va a ser en un 100%? No, trata de imitar la función de la estructura que se ha perdido, ¿no? Endoprótesis es una prótesis interna, exoprótesis, prótesis externa, ¿no? Dentro de las endoprótesis tenemos marcapasos, las artroplastías de cadera, ¿no?, entre otros dispositivos. A nosotros nos interesa lo que son exoprótesis, ¿no? Son dispositivos ortopédicos que van a reemplazar, ¿no?, las estructuras externas, como ya sean los miembros superiores o los miembros inferiores. Dentro de las exoprótesis tenemos las endoesqueléticas y las exoesqueléticas, ¿no? El diseño exoesquelético, ¿qué dice? Aquellas que externamente no llevan funda, cuyo acabado es a base de plástico laminado, son pesadas, resistentes y no muy estéticas. Por ejemplo, estas son exoesqueléticas. ¿A qué se refiere que no llevan funda externa? Para que puedan llevar funda externa tienen que tener un sistema de soporte, ¿no?, que está hecho de material de titanio, ¿no? Material de titanio, que es una estructura como la que observan en este lado. Esto no tiene esa estructura interna. Está hecho de fibra de vidrio, ¿no?, o laminados, o está hecho de madera. Si ustedes ven la próxima semana que empezamos a hacer bajo rodilla y arriba de rodilla, vamos a traer unas prótesis que tenemos allá para que vean la diferencia entre una exoesquelética y una endoesquelética. Este sistema de soporte puede ser de madera o puede ser de fibra de vidrio. ¿A qué se refiere con fibra de vidrio? Son pequeñas fibras que son unidas con resina,
y cuando se unen mediante el calor, esa unión entre la resina y las fibras de vidrio forman una estructura como si fuera plástico, ¿no? A eso se llama laminado de vidrio o fibra de vidrio. Diseño endoesquelético son aquellas cuyo revestimiento estético de espuma no tiene ninguna rigidez, pero que cubre los elementos mecánicos que tiene internamente. ¿Cuál es la ventaja entre la exo? ¿No? Si nosotros tenemos estructuras internas, ¿no?, hechas de material de titanio, y las estructuras de las articulaciones también son metálicas, que nos van a permitir las correcciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un tubo y ese tubo lo uno con tuercas, ¿no?, con tornillos, ¿cuál es la ventaja? Que yo puedo modificar el alineamiento. Pero si yo tengo la unión de madera, que lo he pegado, por ejemplo, con goma, ¿no?, o terocal, ¿qué va a suceder? ¿Yo voy a poder fácilmente corregir el alineamiento? No. Voy a tener que cortar la estructura, hacer un nuevo realineamiento, tengo que poner pedazos de madera, tengo que poner acerrín para fijar las articulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Estéticamente no se ve bien. Y aparte de no verse bien estéticamente, ¿qué va a hacer? Va a ser mucho más pesada y las articulaciones van a ser mucho más rígidas, ¿no? Su mecanismo es silencioso, que quiere decir que no hacen mucho ruido cuando nosotros usamos ese tipo de prótesis. Hasta hace 9, 10 años decían, ¿no?, yo no recomiendo la endoesquelética en pacientes adultos mayores, sino la exoesquelética. ¿Por qué? Porque decían que era mucho más seguro, mucho más fácil de maniobrar. ¿Por qué? Porque estos dispositivos eran mucho más inestables. Pero hoy en día, por el avance tecnológico, son más livianas, tenemos diferentes tipos de articulaciones de acuerdo a la edad del paciente, ¿no?, y el peso del paciente. ¿Cuáles son los requisitos mecánicos de las prótesis? Si yo estoy hablando de una prótesis de extremidad inferior, ¿qué busco? El apoyo. O sea, si yo no tengo apoyo o soporte, ¿voy a poder realizar la marcha? No. Entonces, eso nos permite la prótesis. En la extremidad superior, ¿qué me va a permitir? La prensión. Si nosotros hacemos un cuadro comparativo entre una prótesis de miembro superior y prótesis de miembro inferior, si nosotros vemos amputados, generalmente los que más usan prótesis son de miembros inferiores. Los de miembros superiores casi no les gusta usar la prótesis. ¿Por qué, Palacios? Está analizando. ¿Por qué creen? Por la planta. Claro. No, y es lo contrario. Cuando nosotros hagamos prótesis de miembro superior, cuando vamos generalidades, generalmente las personas que usan las prótesis de miembros superiores usan prótesis estéticas, ¿no? Estéticas, ¿qué quiere decir? Que no hacen mucha función a nivel distal. Lo único para que se vea la imagen corporal sea adecuada y no sean observados. Porque el ser humano observa demasiado y aparte critica. ¿Y por qué les digo eso? Porque ven a una persona que es diferente a la persona en común y ahí comienzan a criticar. O lo peor, sienten lástima, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajo en el instituto y se acercan personas que le dan un abrazo a un paciente y le dicen, hijito, te vas a mejorar, qué pena que estés así, pero vas a mejorar, sigue luchando. O sea, a mí no me gustaría que me digan eso, porque eso es lástima, ¿no? Entonces lo correcto es que tú miras y es una persona en común normal, ¿no? Nosotros a un paciente discapacitado no lo podemos mirar diferente. Puede haber perdido una función motora, pero esto está bien. Y tú no necesitas muchas cosas para poder seguir adelante. Entonces, si tú tienes un discapacitado y lo tratas de igual manera, como si no tuviera ningún problema, por eso que se habla de inclusión,
ese paciente no va a tener ningún problema de autoestima. Pero si nosotros vemos que aquí, por ejemplo, ¿no?, entra un paciente en silla de ruedas, lo primero que hacemos es mirar que esté en silla de ruedas. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el paciente tiene una discapacidad, y dentro de esa discapacidad, si es un paciente con lesión medular, lo más probable es que por ahí se le puede escapar un gas. Y nosotros cuando vemos el gas, lo primero que vamos a hacer, qué cochino. O sea, así es el ser humano, ¿no? Y yo les digo porque yo tengo alumnos en la práctica, y cuando uno de los pacientes de lesión medular se tiene un gas tos, y lo que yo les digo a mis alumnos, ¿qué es lo que más duele? Que más que una palabra es la expresión. La expresión dice muchísimas cosas. Entonces, en el amputado, pues, miembros superiores, ellos prefieren usar una prótesis no estética, que no tenga ninguna función, que sirve solo para apoyar al miembro superior que está sano. ¿Por qué no les gusta usar mucho las prótesis funcionales? Porque las prótesis funcionales son bien complicadas de manejarlo, ¿no? Y dentro de las prótesis funcionales, que son mecánicas, ¿qué sucede? Que se estabilizan con arneses, ¿no? Y tienen un sistema de alambre que va a facilitar la función. ¿Qué hacen? Para poder abrir la mano, ¿qué tienen que hacer? Levantar el hombro o hacer una retropulsión de hombro. ¿Y qué sucede? O tienen que hacer una inclinación de tronco. Imagínense hacer eso todos los días. O sea, te causa problemas de alineamiento, desgaste físico. Entonces ellos dicen, ¿no?, bueno, si la función no va a ser mayor, prefiero usar una prótesis estética y la que trabaja es mi miembro superior sano. Entonces, por eso es que ellos, por ejemplo, los amputados que tienen amputaciones de miembros superiores desde el nacimiento, prefieren usar sus muñones para hacer sus actividades y manipular los objetos con los pies, ¿no? Y los pies trabajan como si fueran las manos, porque ellos desarrollan esa habilidad, porque ustedes saben que el niño nace, su primer contacto para poder hacer prehensión son los pies, y los pies son como sus manos. ¿Por qué nosotros perdemos esa función? Porque usamos calzado, ¿no? A medida que vamos usando constantemente los calzados, la musculatura se va atrofiando y vamos perdiendo la función. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de la prótesis a futuro? Que se logre la funcionalidad casi a un 100% en comparación con la función motora, ¿no?, normal. Ahora hay prótesis inteligentes, o sea que casi ya cumplen la función motora normal con respecto al control motor, ¿no? Pero ¿cuál es lo que no pueden lograr? La parte sensorial. Y ustedes saben que nosotros tenemos diferentes receptores sensoriales, y esos receptores sensoriales envían información a los sistemas ascendentes para que esa información llegue al tálamo, y el tálamo filtre la información y se obtenga una respuesta adecuada. Entonces es tan complejo que no pueden sustituir, ¿no?, la función normal mediante un dispositivo mecánico. Pero desde el punto de vista motor, se está cumpliendo la función normal, incluso hay una mayor ventaja mecánica con respecto a la función motora normal. Por eso es que en un tiempo no se permitían correr a los amputados de miembros inferiores en las olimpiadas de los pacientes, de las personas normales. ¿Por qué? Porque decían que el pie protésico de reacción dinámica al piso que ellos usaban ofrecía una ventaja mecánica sobre la persona normal, entre comillas. Pero en una olimpiada participó un amputado bilateral, por encima de rodillas, si no me equivoco.
con 2 dispositivos, pero que casi terminó en el último lugar. Y dijeron, oye, pero el análisis que hemos hecho no fue real. ¿Por qué no fue real? Por varios aspectos. Ese amputado participaba en Olimpiadas con solo pacientes amputados. Y el nivel de preparación física con deportistas de élite es distinto. Entonces, si a ese amputado le hubieran preparado físicamente como si fuera un deportista de élite, quizás hubiera quedado en primer lugar. ¿Por qué? Porque su musculatura del muñón y su musculatura de tronco no era lo suficientemente fuerte como para poder manejar el dispositivo de reacción dinámica al piso, ¿no? ¿Por qué? Imagínense ustedes, todo esto es una cámara saltarina y ustedes quieren correr de aquí hacia el otro extremo. Entonces, de acuerdo al impulso que ustedes hagan, la cámara saltarina se hunde y al hundirse emite una fuerza de reacción y esa fuerza de reacción les impulsa. Entonces, de lo que ustedes de repente aquí se demoraban en correr 20 segundos, con la cámara saltarina, ¿en cuánto tiempo lo harían? ¿No? En 3, 4 segundos. Pero para eso tienen que tener la musculatura de miembros inferiores fuertes y la musculatura de tronco que les permite una buena estabilidad. Entonces, supongamos que a López quiere correr, pero su tronco es completamente inestable. ¿Qué va a pasar? Al momento que se impulse y la cámara saltarina lo impulse, ¿qué va a pasar? Se va a caer por el problema de estabilidad, ¿no? Generalmente eso tienen problemas los pacientes hipotónicos. Igual funciona el dispositivo de fuerza de reacción dinámica al piso. ¿Okay? Todo esto se está modificando de acuerdo al avance tecnológico. Creo que quieren ir a ver a sus compañeros, ¿no? Ya, los que desean ver a sus compañeros participar en la actividad deportiva pueden salir. Los que no desean se pueden quedar conmigo, ¿no? Y vamos conversando. Nadie quiere salir a ver. Es su break, ¿eh? Su break de 15 minutos. Le doy su break de 15 minutos. Decida rápido, si no, para seguir avanzando en mi clase. 1. También quieren que vaya yo, ¿sabes? Yo no puedo ir. No, es que yo no puedo ir. A mí me ven ahí, o viene alguien a supervisar y no me encuentran en el salón. Yo estoy frito. Pero si ustedes no están, no hay ningún problema, porque creo que ustedes tienen como 15 minutos a 20 minutos de break. Ahí no hay ningún problema. ¿Van a ir sí o no? No me está robándole. No. Si quieren ir, vayan. ¿No van a salir al break? No. Tipos de exoprótesis. Prótesis según nivel de lesión. Tenemos prótesis desarticulada de cadera. ¿Qué significa desarticulado de cadera, Chávez? Vega. Claro, se supone que este es el acetábulo y esta es la cabeza femoral. ¿Qué quiere decir? Queda solo el acetábulo y ya no hay fémur, ¿no? Prótesis arriba de rodilla. ¿Qué quiere decir? Que esta es la articulación de rodilla, las amputaciones son a nivel femoral. Prótesis bajo rodilla, ¿no? Las amputaciones son a nivel tibial y peroné. Y prótesis parciales de pie. Ustedes saben que a nivel del pie tenemos diferentes tipos de amputaciones, la de Sang, la de Chopard, ¿no? La de Lisfranc, ¿está bien? La de Pirogov, etcétera, ¿no? Prótesis según material de confección. Ya hace un momento hemos visto. Tenemos 2 tipos de prótesis. ¿Cuáles son? La exoesquelética y la endoesquelética. La exoesquelética es conocida como la convencional y la endoesquelética es conocida como la modular. Hay otros que hablan también de prótesis de polipropileno. Estas son las clasificaciones. Hay 2 tipos de clasificaciones, la de Schwartz y la de Oxford. La de Schwartz es topográfica, la de Oxford es anatómica. ¿A qué se refiere con topográfica? En miembros superiores hace una clasificación topográfica y habla, ¿no?
por ejemplo, un desarticulado de hombro. Cuando se retira todo el miembro superior y queda solo, ¿no?, la cintura escapular. Pero si nosotros amputamos la escápula sería... ¿Qué sería? Interescapulotorácico. En miembros inferiores, por ejemplo, cuando nosotros retiramos todo miembro inferior y queda solo la pelvis, estaríamos hablando de desarticulada de cadera. Si nosotros amputamos encima de la articulación de rodillas, sería un AK. ¿Cómo lo clasificaríamos? Como una amputación por encima de rodilla. Por debajo de rodilla sería un BK, ¿no? Si nosotros sacamos la hemipelvis, sería una hemipelvictomía. Imagínense, ¿no? Solo con una pelvis y la otra pelvis reseccionada. Esas amputaciones son mucho más difíciles de protetizar. ¿Okay? Miembros superiores, ¿no? Tenemos, según Oxford le da una denominación según la sigla del segmento óseo, ¿no? Por ejemplo, si es húmero, le coloca H, ¿no? Si es en el tercio superior, le coloca H1, tercio medio H2, tercio inferior H3. Igual en fémur, ¿no? Si es superior, F1, si es medio, F2, si es inferior, F3. Esto es lo que ustedes tienen que saber, es muy importante. Los componentes protésicos, ¿no? Tenemos el sistema de suspensión, el encaje o socket, las articulaciones y sistemas de soporte. Los sistemas de suspensión son estos, ¿no? Por ejemplo, los varones usamos sistemas de suspensión, ¿no? Piensen bien, por favor. ¿Cuáles son? Las correas, ¿no? Se ríe su compañero. En una clase dije, los varones utilizan sistemas de suspensión, y una alumna me dijo, licenciado, pero eso solo se usa en el fútbol americano. Y yo digo, bueno, ¿qué estarán pensando? ¿No? Por ejemplo, si nosotros consideramos en el calzado, ¿no? El calzado, ¿cuál sería nuestro sistema de sujeción o suspensión? Los pasadores o los velcros, ¿no? Por ejemplo, su compañero nos dice, ¿no? Hay pantalones tipo veroles también, ¿no? Pero hay tirantes también que se colocan. Claro, esos tirantes que también son sus sistemas de suspensión. Y cada uno emite un sistema de suspensión diferente. Ahora, si nosotros nos vamos en las señoritas utilizan su sistema de suspensión, ¿no? Que son los brasieres, ¿no? Esos serían los sistemas de suspensión. En este caso, ¿cuál es la función del sistema de suspensión? Tranquilo, chicos. Forma de sujetar la prótesis al muñón, ¿no? Forma de sujetar la prótesis al muñón. Los sistemas de suspensión generalmente se fijan ¿sobre quién? Sobre el encaje. El encaje o socket es el componente proximal de la prótesis que aloja al muñón, ¿no? De amputación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá mi muñón tiene que ir dentro del encaje. ¿Está bien? Te veo aquí y no te veo aquí. Tienes una mirada. Sean que siga hablando mientras yo voy pensando en otras cosas. ¿Sabes lo que es un pistoneo, no? ¿Sí? Me mira y se ríe. Imagínense el muñón dentro del encaje, ¿no? Ya, un ejemplo simple, ¿no? Bajas su broma conmigo para reír. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Han hecho salto de costalillo?
alguna vez en su vida? Han tenido infancia, ¿sí o no? Por lo menos deben haber tenido. Ya. Vamos a añadirlo al costalillo unos tirantes. ¿Está bien? Le pongo el costalillo, le pongo tirante al costalillo que va a ir por encima de hombro y en la parte anterior al costalillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo salte, cuando yo me encuentre en el aire, ahorita imagínense que yo estoy suspendido en el aire. Eso es lo máximo. Matrix. ¿Ya? Estoy en el aire. Cuando yo salto, ¿qué va a pasar con el costalillo? Va a caer un poquito, por más que tenga el tirante. Entonces, si este es el costalillo y este es mi pie, ¿no? Entre el costalillo y mi pie va a haber una separación. ¿Qué quiere decir? Que el costalillo bajó un poquito. A eso se llama pistoneo. ¿Ya? Quiere decir, tú tienes el encaje, si este es mi muñón, y mi muñón cuando yo estoy de pie está haciendo un contacto con la parte inferior del encaje, al momento que haga el balanceo, ¿qué va a pasar? Va a haber una separación, que quiere decir que mi muñón subió, pero el encaje desciende ligeramente, ponle pues media pulgada. A eso se llama pistoneo. ¿Quién me evita un pistoneo excesivo? Los sistemas de suspensión. Es como cuando yo estoy con mi pantaloncito, ¿no? Yo soy flaquito y me pongo una talla de un gordito. Cuando yo camine, ¿qué va a pasar con mi pantalón? Va a caer. Para poder estabilizarlo necesito utilizar un sistema de suspensión. Esto es lo que cumple esa función. Pistoneo es la separación que hay, ¿no? Una separación. Eso también sucede con el calzado, ¿no? Cuando nosotros caminamos y hacemos la fase de balanceo, el calzado es como si se separara, ¿no? Ligeramente, unos milímetros, ¿no? Pero eso lo evitamos ¿con qué? Con los pasadores. Porque ustedes cuando caminan con las sandalias, no caminan igual que con el calzado. Analícense ustedes, deben analizarse. Cuando ustedes caminan con las sandalias, arrastran generalmente el pie, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya estamos en verano, a las mujeres les gusta mostrar sus hermosos piececitos, ¿no? Con sus callos y sus panetes. Toda mujer que usa sus sandalias, ¿qué hace? La parte posterior arrastra, suena. Yo cuando ya entramos en enero y ya reconozcan por dónde está mi esposa. Escucho, ahí viene mi esposa, vamos a esconder lo que estábamos haciendo. Eso es, por ejemplo, un pistoneo excesivo, ¿no? Porque lo que dice su compañero, no permite el estabilizar el dispositivo sobre el pie, porque la fijación solo es a nivel distal, que son los dedos, ¿no? Luego vienen las articulaciones. Las articulaciones mecánicas van a depender del nivel de amputación, ¿no? Si es una amputación bajo rodilla, la única articulación que podríamos tener es a nivel de tobillo, pero también podemos tener articulaciones a nivel del pie. Cuando es arriba de rodilla, ya se incluye una articulación de rodilla, ¿no? ¿El sistema de soporte cuál es? Es la unidad de pierna, el sistema de soporte. Ustedes saben que podemos tener diferentes sistemas de soporte, ya sea una endo o ya sea una exoesquelética. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos diferentes tipos de articulación de rodilla. Aquí tenemos solo 3, pero son muchos más, ¿no? Tenemos una rodilla monoaxial a fricción, una rodilla de seguridad y una rodilla hidráulica. ¿Cuál es la más moderna y te permite la función adecuada? La hidráulica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto mayor y no tiene un muñón adecuado, por más que yo haga el fortalecimiento, el muñón no mejora, pero yo necesito que haga marcha por otros aspectos, ¿no? Que me favorece la bipedestación y la marcha, no le voy a dar una articulación de rodilla monoaxial a fricción o hidráulica. ¿Qué tendría que darle? Una rodilla de seguridad. ¿Qué significa? Cuando el paciente se siente, la rodilla se flexiona, libre, se para, la rodilla extiende. Pero si ya voy a iniciar la marcha y voy a mantenerla en bipedestación, acá tengo un pin.
Desciende ese pin y la articulación de rodilla se bloquea en extensión. Y el paciente realiza la marcha con la rodilla extendida. ¿En quiénes se usa eso bastante? Adultos mayores. ¿Y en quiénes más? ¿Por qué niños? Porque como recién están empezando a caminar, por inestabilidad que tienen, ¿Los niños son inestables? no, Ustedes son inestables, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que si yo tengo la articulación mecánica, la flexión y la extensión de la articulación mecánica, ¿con qué lo controlo? Con la cadera, con el muñón. Por ejemplo, piensen en mí de manera adecuada, no amputado. Yo tengo una amputación arriba de rodilla, tengo mi muñón y voy a usar una prótesis con una articulación mecánica de rodilla. Cuando yo quiero flexionar el dispositivo, ¿qué hago? Flexiono el muñón. Y cuando flexiono el muñón, por inercia la rodilla se flexiona. Pero cuando ya voy al apoyo, para que la rodilla se extienda, ¿qué tengo que hacer? El muñón tiene que ir a la extensión. Entonces un niño de 7, 6 años va a estar pensando en eso. El niño corre, salta, brinca. Claro. Entonces por seguridad, para que el niño no se caiga, ¿no? Se le da la articulación, ¿no? Con rodilla de seguridad. Y generalmente se dice, ¿no? Antes se decía que a los niños se les daba las exoesqueléticas, porque los niños, como están en etapa de crecimiento, indicarle una endoesquelética implicaba un mayor gasto. Pero hoy en día las endoesqueléticas están saliendo con reguladores. Y esos reguladores se van adaptando de acuerdo al crecimiento del niño. Y es una ventaja, ¿no? Como si estuviéramos pensando en una mira telescópica. Pero ¿todo el mundo va a poder adquirir ese dispositivo? No. El ejemplo simple, ¿no? Ya, Palacios. Vargas, ¿no? Palacios y Vargas. Palacios es una próspera empresaria, ¿no? Y Vargas, no. Y Palacios se compra un Audi, ¿no? Y Vargas también quiere comprarse un Audi y se hace un préstamo ahí, se queda endeudado, va a tener que vender su cuerpo, no le alcanza. Y ya, adquiere el Audi Vargas y Palacios, y por ahí, por las cosas del destino, se le empieza a malograr el Audi a Vargas. ¿Ustedes creen que el costo de mantenimiento va a ser baratísimo? La gasolina va a ser baratísima. Algunas piezas lo va a encontrar acá en el Perú. No. Supongamos que su ingreso de Vargas es 700 soles, más la deuda que ha adquirido. ¿Va a poder costear ese auto? No. Esto es igual. Si yo tengo una endoesquelética que me ha costado $50.000, ¿no? Y el paciente vive en campo, ¿no? Y realiza actividades de campo, se malogra, ¿ustedes creen que lo va a poder mantener? No, es carísimo. Por eso hay que pensar bien en el dispositivo que se le tiene que dar, porque no hay que pensar solo en el momento, sino en el futuro. Por ejemplo, él, en vez de comprarse un Audi, mejor se hubiera comprado un escarabajo. Y la pieza la agarraban y le regalaban todavía, un solo. ¿Me entienden? ¿Me entienden el ejemplo? ¿No? Entonces es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. Nosotros tenemos que pensar en el dispositivo y el uso del dispositivo que le va a dar el paciente y el lugar a donde se va a vivir, ¿no? O sea, no es sencillo.
Sí, pues nosotros queremos lo mejor para el paciente. Lo mejor para el paciente implica que el dispositivo también le dure. ¿De qué le sirve que tú le das el dispositivo, le cuesta 700 soles y al mes se malogró? Es lo que sucede a veces con los carros viejos que se compran, ¿no? Y no, y te engañaron, lo compras barato, pero el mantenimiento te cuesta carísimo. ¿Por qué? Porque se le malogra una cosa, se le malogra otra cosa. Al final, por tacaño, te sale como si hubieras comprado un auto nuevo. ¿No? ¿Claro hasta ahí? Terminal protésico. Las articulaciones y sistemas de soporte que buscan, sistemas sofisticados para estabilizar la función articular. Yo tengo un buen sistema de soporte, tengo una buena articulación, voy a tener una buena estabilidad a nivel articular para poder realizar la marcha. Terminal protésico, imita las funciones del tobillo y pie. ¿Está bien? Acá tenemos un terminal protésico, ¿no? Tenemos diferentes tipos de terminales protésicos. Tenemos un pie Sach, que es el convencional, que es el común, es el más barato, ¿no? Y luego tenemos pies de multiaxiales y pies monoaxiales. Pie monoaxial, un solo eje. Multiaxial, varios ejes. Y a esto lo podemos añadir los pies protésicos de reacción dinámica al piso, que son los más modernos e imitan la función casi similar a los movimientos del pie. Y están hechos de materiales de fibra de carbono. Eso en miembros inferiores, componentes protésicos de miembros superiores. ¿Tiene sistema de suspensión? También. Esto es su sistema de suspensión mediante arnés. ¿Tiene su encaje? Sí. Acá tenemos el encaje. ¿Tiene su sistema articular? También. ¿Tiene su sistema articular? ¿Y tiene su sistema de control? Sí. Aquí tenemos su sistema de control, ¿no? Y terminal protésico, en este caso, una especie de gancho o garfio, ¿no? Esto es muy importante, ¿ok? Las características de la prótesis están condicionadas por la particularidad de cada caso. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá, tengo una cantidad de alumnos y cada alumno tiene una personalidad y una característica. Y yo tengo que ver esos aspectos. Durante el tiempo que nosotros estamos aquí en las clases, podría decir que yo conozco ciertos aspectos de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque eso se ve al momento que ustedes se exponen, al momento que ustedes participan. Yo sé quiénes son más retraídos, quiénes son más extrovertidos, ¿no? Y quiénes están en las nubes. ¿Pasa? ¿Ok? Igual en las amputaciones. ¿Ya terminaron? Sí, vamos a ir a verlos ahorita. Pero sus compañeros me dijeron, licenciado, todavía no empieza. ¿Cuándo hemos grabado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Ya. Las físicas. Dentro de las características del paciente tenemos las físicas, las intelectuales y sociales, y dentro de las características de la amputación tenemos causas de la amputación y causas propias del muñón, condiciones, nivel y longitud. Pregunta para ustedes. Dentro de las físicas, para poder determinar el tipo de prótesis que hay que indicar, ¿es importante tener en cuenta el peso? Sí. Ahí yo voy a determinar qué tipo de sistema de soporte voy a usar, qué tipo de sistema de suspensión, qué tipo de articulación, ¿no? Y qué tipo de dispositivo terminal. La edad también es importante, hace un momento lo dijimos. Es diferente protetizar a un niño, a un adulto mayor y a un joven. ¿El sexo es importante? Sí. ¿Licenciada es machista? No, no soy machista. El sexo es importante. Por más que queramos, la estructura física y las condiciones físicas de un varón con respecto a una mujer son distintas. Y dentro de la mujer, la parte estética es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer quiere ponerse su faldita, su vestidito, y todos esos aspectos nosotros tenemos que analizarlo. Y la mujer siempre busca lo más estético, lo más cómodo,
Y dentro de eso lo funcional, ¿no? Imagínate a una mujer con una prótesis de madera. ¿Ustedes creen que se va a sentir bien? No. Todos esos aspectos nosotros tenemos que evaluar. Intelectuales y sociales. ¿Qué dice Malpartida? ¿Es importante la parte intelectual y social? ¿Por qué? Los sociales es por el entorno en el cual se va a desenvolver y ella piensa que la van a mirar mal o... No va a decir. ¿Qué dice Palacio? No, Chávez quiere hablar. ¿Qué dice Chávez? ¿Qué dice Gutiérrez? Por ejemplo, un gerente y una persona que trabaja en campo. El entorno social es igual. Sus reuniones sociales van a ser igual. Su desempeño laboral es igual. ¿Quién necesita una prótesis más sofisticada y más estética? El gerente, por el campo donde se desempeña. O sea, si yo le doy a la persona que trabaja en campo lo que le doy al gerente, ¿ustedes creen que su prótesis le va a durar? No, porque a él no le interesa la parte estética, sino le interesa la parte funcional. Cuanto más resistente sea la estructura, a la persona de campo le va a ser mucho más funcional, ¿no? Ahora, de repente me dicen, licenciado, ¿es racista? No, no soy racista, sino que se ve el aspecto funcional. Ahora usted me dice, licenciado, ¿qué pasa si ya el señor trabaja en campo, pero también tiene sus reuniones empresariales en lugares urbanos? Generalmente este tipo de pacientes cuentan con dos tipos de dispositivos, ¿no? Una prótesis resistente y funcional de acuerdo al lugar donde se desenvuelven, ¿no? Y una prótesis para sus reuniones sociales, ¿no? Iguales en miembros superiores. Yo tenía una paciente, yo la veía, no sabía que era amputada, de miembros superiores, desarticulada de hombro. Y yo atendía a su esposo. Y ella normal, siempre caminaba ahí. Y luego, cuando cogió un vaso, coge el vaso así. Pero la prótesis, yo le pregunté, ¿usted tiene una prótesis? Sí. La prótesis era como si fuera su miembro superior, el mismo color, la misma textura, el mismo grosor. No era visible. Ella tenía 70 años. La prótesis lo tenía usando como 45 años ya. ¿No? Y su prótesis era netamente estética, ¿no? La habían hecho con marfil, ¿no? Y el color le habían dado el color de su piel. Miren, marfil. ¿Cuánto cuesta eso? Y ella me dijo que tenía 5 prótesis, de acuerdo a la ocasión. Marfil era netamente estético. Usaba una prótesis para nadar, se adaptaba al agua. Tenía una prótesis mioeléctrica para hacer algunas actividades funcionales. Y para hacer pinturas de brocha gorda tenía una prótesis funcional, donde se adaptaba solo la brocha a nivel del dispositivo terminal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué se da ese lujo? Porque tiene dinero, ¿no? Y le están adaptando todo tipo de prótesis que no salía todavía al mercado porque ella lo había solicitado. ¿Se dan cuenta? O sea, cada quien utiliza prótesis de acuerdo a sus necesidades. Ahora, esto es importante, la parte intelectual. ¿Por qué Palacios?
entorno. Mi compañera dice que hay que ser inteligente para poder desenvolvernos en el entorno. A ver, yo algunos, con ustedes, no con todos, algunos llevo clases de ejercicios y algunos llevo clases de bases, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la práctica en ejercicios y hacemos la práctica en bases, tienen problemas en su control motor, ¿cierto? Descubrieron que tienen alteraciones motoras por ahí. Y esos aspectos de problemas en el control motor implican que ustedes no son conscientes de los movimientos que ustedes realizan, ¿sí? ¿No? Y ese es y eso que ustedes son inteligentes, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Está bien? Pero eso no implica que el señor que trabaja en campo no sea inteligente. O sea, cada quien desarrolla su capacidad intelectual de acuerdo en el área donde se desenvuelve. ¿Con quiénes tenemos más problemas para la protetización y la reeducación del uso de la prótesis? Con las personas que son de campo y de lo que son de lo más recóndito. No porque sean brutos, sino que ellos desarrollan otro aspecto de su vida, otro aspecto intelectual, que es más netamente la motricidad gruesa, ¿no? Y para poder dominar, por ejemplo, una prótesis que requiera una selección de contracción muscular específica, tú necesitas, ¿no?, usar la parte intelectual en lo que es el control motor. No, ¿por qué? Porque vas a decir que haga una flexión del muñón al momento de hacer la fase de balanceo, que haga una extensión del muñón al momento de hacer la fase de apoyo. Y a veces cuando uno le enseña eso a uno de provincia o acá mismo a uno de Lima que no está familiarizado con eso, ¿ustedes creen que va a lograr aprender con facilidad? No. Es bastante complejo. Entonces, por eso es que se ve el aspecto intelectual, ¿no? Si ustedes mismos tienen dificultad para el aprendizaje en la motricidad, y eso que ustedes están familiarizados con los movimientos, ¿no? Con todos los, entre comillas, con el análisis del movimiento. ¿No? De acuerdo a eso, se determina qué tipo de prótesis se va a usar. Un ejemplo simple, ¿no? Hay prótesis para miembros superiores, mioeléctricas y funcionales, mecánicas a la vez, que son híbridas, donde solo se hace una contracción isométrica del muñón, donde tienes que contraer el flexor y tienes que contraer el extensor, solo isométrica. Y eso lo lee el electrodo. Y el electrodo que se coloca sobre esos grupos musculares hace una lectura y determina la función a nivel distal. Y la mecánica es con el movimiento del muñón, pero para articulación más grande, que es el codo. Imagínense enseñarlo eso a alguien que no está familiarizado con un trabajo muscular. Entonces va a ser más complejo. ¿Entienden? Y en la protetización de miembros inferiores, por eso es que al inicio se trabaja con pilones, ¿no?, que son prótesis caseras, ¿no?, para entrenar en la etapa precortésica. ¿Cómo son los pilones? Se hace un encaje de yeso, y ese encaje de yeso está adaptado con listones de madera a un regatón. O sea, no hay articulación mecánica de rodilla, ¿no? Básicamente para enviar información propioceptiva y entrenar lo que es la bipedestación. Pues ahí tú vas determinando si el paciente está capacitado para usar una prótesis más sofisticada, ¿no? ¿De qué sirve si le das a un paciente una prótesis sofisticada y no sabe cómo controlar y manejar? Es bastante complejo. Y ese problema se ve más en las prótesis de miembros superiores. Características del muñón, propias del muñón.
las condiciones del muñón. ¿A qué se refiere con condiciones del muñón? Condiciones del muñón. O sea, ya muñón, yo tengo una amputación arriba de rodilla, tengo el muñón, ¿qué condiciones tiene que ver? No estoy de ¿Ah? A veces hay que, cuando le colocan, mucha sensibilidad, que no haya. Ya. Se supone que cuando se habla de condiciones del muñón tiene que ver el trofismo, ¿no? El tono, o sea, si hay hipotrofia, si hay hipertrofia, una atrofia muscular, ¿no? El tono, tiene un bajo tono, tiene un tono adecuado, ¿no? La cicatriz, ¿qué tipo de cicatriz tiene? Si la cicatriz está anterior, si la cicatriz está posterior o está inferior. A lo que dice problemas sensoriales, compañera, hay un aspecto que es el neuroma doloroso. Si al contacto con alguna superficie dura hay mucho dolor, ¿no? O si hay una espícula ósea a nivel distal en el muñón, generalmente cuando hacen la amputación, cortan el hueso, pero el hueso queda en punta, o no liman adecuadamente y el hueso comienza a crecer en punta. Imagínense hacer la carga de peso en esa zona, el dolor va a ser terrible. Y cuando cortan la raíz nerviosa, a veces no hacen un corte adecuado y la raíz nerviosa periférica tiende a generar ramificaciones. De repente tenía una ramita y comienza a ramificarse a nivel distal y crea mayor cantidad de ramificaciones, lo que se llama la plasticidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Si deberían tener en esa área una ramita y tiene más de 7 ramitas, imaginen la sensibilidad que va a sentir en esa zona. Va a ser recontra hipersensible. Y esa hipersensibilidad le va a causar alguna molestia. Tienen que ver si hay edema. Todo muñón se edematiza, se hincha. Por eso es que para favorecer el retorno venoso, ¿qué se coloca? Un vendaje. ¿En qué forma? En espiral, vendaje en 8, ¿no? De distal a proximal para favorecer el retorno venoso. Siempre. Imagínense que ya tiene un trofismo adecuado, la cicatriz es adecuada, tiene las condiciones adecuadas. Y se hace la toma de medida del muñón para sacar el encaje. Y ya comienza a utilizar la prótesis. Y el paciente tiene que regresar en 3 días para el entrenamiento. Y se olvida de hacer su encaje, no su vendaje. Cuando regrese para el entrenamiento con la prótesis, ¿ustedes creen que el muñón entre al encaje? No, porque el muñón va a estar edematizado. Entonces, y ustedes me licenciado, pero cuando ya usa la prótesis, no se hace el vendaje. ¿Y cómo ya no se hincha? Porque el músculo está en contracción constante. Y el pistoneo, ¿qué hace? El pistoneo hace esto. El pistoneo está favoreciendo el retorno venoso. Y la contracción muscular constante también favorece el retorno venoso. Por eso es que ya no se inflama. ¿El nivel de amputación es importante? Sí. El nivel de amputación. Se recomienda que el nivel de amputación sea el tercio medio siempre. Pero ustedes, como son tan preguntones, yo me estoy imaginando y me estoy adelantando a los hechos. Voy a suponer que me han preguntado. Pero licenciado, su compañero Hanampa, pero licenciado, así mentalmente me he dicho. Pero licenciado, si el desarticulado de cadera, yo tengo un buen brazo de palanca y aparte tengo los grupos musculares intactos, ¿por qué no puede ser un buen brazo de palanca para la protetización? Porque la función es mejor. Y como él me está preguntando mentalmente, yo le pido que me responda mentalmente. ¿Qué dices? Erazo, a ver. Erazo está con ganas de conversar hoy día. ¿Ah? Comunícate, Hanamba, mentalmente. Dice que le repita la pregunta. No, detrás.
¿por qué son así? Yo le digo, salga al frente y yo, y mira atrás, si eres el último tú. Y yo siempre pienso en ustedes, ¿no? Tengo pesadillas, no, supongamos que le hacemos una amputación aquí, ¿no? Le quitamos, pueden parar los que no ven, pueden venir hacia adelante, tienen short, no. Trajeron short, ¿no? Todos. Porque hoy día me van a demostrar lo que han aprendido en análisis de marcha. Ya, yo corto y desarticulo la rodilla. Tengo este brazo de palanca. Este brazo de palanca es un brazo de palanca largo. Tengo toda la musculatura intacta. Funcionalmente es mejor. Pero ¿qué pasa? A nivel de aquí, el tejido muscular o los grupos musculares que me quedan para formar la cicatriz a nivel distal, para formar el muñón a nivel distal, es una masa muscular pobre, no baja. Por lo tanto, va a haber más prominencia ósea. Imagínense, al tener mayor prominencia ósea, la carga de peso a nivel del encaje, a nivel inferior, que es una estructura rígida, va a causar mayor dolor. Una desventaja. La otra desventaja es que si aquí yo tengo el encaje, ¿cómo formo la estructura de la articulación mecánica de rodilla? Tendría que bajar un poco más. Y al bajar un poco más, ¿qué va a pasar con la prótesis? Va a quedar más larga con respecto al otro miembro inferior. Pero como ustedes no son tan analíticos, me dicen, que sea fácil. Ya, prolongo un poquito, pero disminuyo la estructura de la tibia, sistema soporte. Pero estéticamente ya no se ve bien. Entonces, por eso la protesización, ¿no?, en los desarticulados de cadera, de rodilla o desarticulado de tobillo es más complejo. En el tobillo es peor. Si yo desarticulo el tobillo, ¿qué me queda? Los malleolos. Miren la diferencia entre los malleolos y esta zona. ¿Dónde es más grueso? Distal. Y entonces, si yo introduzco el encaje, ¿no?, si hago de acuerdo a la amplitud de los malleolos, ¿dónde me va a quedar flojo? Aquí. Entonces no es tan fácil de protesizar. Por eso se dice, ¿no?, tercio medio. Tercio medio. Al tener tercio medio tengo mayor volumen muscular, ¿no? Y tengo un buen brazo de palanca y tengo una adecuada longitud para formar la estructura de la prótesis, ¿no? Y al tener un buen brazo de palanca, la función de los flexores y extensores es mejor. Yo necesito el flexor para flexionar la rodilla, necesito el extensor para extender y mantener la rodilla extendida. ¿Claro hasta ahí? Nivel de amputación y la longitud del muñón. ¿Será importante el tipo de muñón? ¿Por qué sí y por qué no? Hay muñón cilíndrico, muñón amorfo y muñón amor. A ver, ¿cuántos tipos de muñón hay? Eso ya lo han llevado en otro curso. No. Se han llevado sí han llevado. ¿Qué curso? Quería preguntar al otro grupo, me dicen que sí. No, Generalidades. La semana pasada les dije también. Sí.
cilíndrico, no tiene forma. ¿Ah? Cónico. Claro. Sí le dije la semana pasada, creo que hicimos algo de esto. Le dije cilíndrico, amorfo y cónico. No de cono, cónico. ¿No? Cilíndrico, amorfo y cónico. Amorfo es que no tiene forma, ¿no? Sin forma. Amorfo puede ser así, abulbado, ¿no? Puede ser forma de un cuadrado, puede tener una forma triangular. ¿Cuál sería el más adecuado? Ya. Va a depender del nivel de amputación, ¿no? A ver, Chávez. Chávez va a modelar. Quiero que te hagas así. Miren. Si nosotros observamos a nivel femoral, ¿a qué tiende esto? ¿Qué forma? Una forma de un cono, ¿no? Y si me voy al nivel de la tibia, ¿qué forma tiene? ¿Más sí? Cilíndrica. Cilíndrica. Se dice que arriba de rodilla el muñón más adecuado para la protetización es una forma cónica y abajo de rodilla una forma cilíndrica. Pero a veces ¿qué hacen? Hacen una forma así, a nivel distal, abulbada, ¿no? O triangular, un triángulo, ¿no? Un triángulo hacen. Entonces eso es más difícil de adaptarlo a una prótesis. Entonces, al hacer de acuerdo a las estructuras que nosotros tenemos, favorecemos un contacto total a nivel del encaje. ¿Ok? Gracias. Ganaste 0.5 puntos. ¿No? Amorfo no es adecuado. ¿Qué quiere decir? Arriba de rodilla, cónico. Bajo rodilla, sí, cilíndrico. Causas de la amputación. ¿Ustedes creen que es necesario saber las causas de la amputación? ¿Sí? Porque bellota. Claro, lo que dice su compañera tiene mucho sentido. Yo tengo que saber si el paciente ha sido amputado por un problema diabético, por un problema tumoral, un problema de trombosis, accidente. Es diferente protetizar a un paciente que ha sido amputado por traumatismo que a un paciente con diabetes. Entonces, para protetizar a un paciente diabético tengo que ver qué sistema de suspensión tengo que usar, qué tipo de articulación, tengo que tener mucho cuidado con las zonas de presión, ¿no? En un paciente por traumatismo no hay mayor problema, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante para protetizar, ¿no? Paciente diabético, le dan un sistema de suspensión inadecuado, ¿no? Y ese sistema de suspensión inadecuado hace como la válvula succiona el muñón y causa una herida. Bueno, de repente lo que está amputado en bajo rodilla termina amputado en arriba de rodilla. Tienen que tener mucho cuidado con pacientes diabéticos, ¿no? En una protetización que tenemos que tener en cuenta el alineamiento. Se define como la ubicación de los componentes protésicos en relación a que nosotros tenemos tres tipos de alineamiento. Tenemos el alineamiento de banco, el alineamiento estático y el alineamiento
dinámico. Alineamiento de banco, alineamiento estático, alineamiento dinámico. El alineamiento de banco lo realiza el técnico protecista, que quiere decir que es la unión de todas las estructuras, del encaje, ¿no?, con respecto al sistema de soporte, la articulación de rodilla y el pie protésico. Para ese alineamiento que se toma en cuenta planos anatómicos, horizontalidad del piso, línea de peso o línea de plomada, ángulos de trabajo articular, estático y dinámico. Quiere decir que tienen que saber biomecánica. Una vez que el técnico protecista une las estructuras, el dispositivo llega a ustedes. Ustedes le hacen un alineamiento estático. El alineamiento estático tiene que ser de la prótesis sola y de la prótesis con el paciente, ¿no? En el alineamiento estático evalúan, ¿no?, en posición bípeda, ¿no?, desde una vista lateral, vista anterior y vista posterior. Luego también tienen que hacer la evaluación en sedente, en sentada corta, sentada erguida. ¿Y por qué sola de la prótesis? Porque de repente ustedes ven alguna alteración en la evaluación en posición bípeda de la prótesis con el paciente. Tienen que evaluar luego la prótesis sola para determinar si el problema es la prótesis o el problema es el paciente. De repente la prótesis está bien alineada, pero el paciente tiene sus alteraciones motoras y por ahí está causando mecanismos compensatorios, ¿no? Porque si el problema es el paciente, van a tener que hacer algunas correcciones o algunas estabilizaciones en el paciente, pero no va a modificar la marcha. Pero si el problema es la prótesis, ustedes pueden hacer un realineamiento de la prótesis. El alineamiento dinámico se hace el análisis de la prótesis cuando el paciente está realizando la marcha, ¿no?, en todas las fases. En todas las fases. Y la vista que usan es la vista lateral y la vista posterior. En la fase de apoyo, ¿qué evalúa? Es una prótesis de miembros inferiores. El soporte, ¿no?, y si tiene articulación mecánica de rodilla, cómo trabaja la articulación mecánica de rodilla, si es estable o es inestable. En la fase de balanceo, ¿qué ven? ¿No? El encaje, si es muy grande, si está haciendo un excesivo pistoneo, y los sistemas de suspensión. Un sueño, ya no hay break, ¿no? Seguimos. No quiero, voy por ahí. Tipos de alineamiento. Alineamiento de banco. Terminamos esto y se van a su break. Tipos de alineamiento. Alineamiento de banco, estático y dinámico. Ya les mencionaba. Formas, vista lateral, vista posterior. En el alineamiento de banco, se hace una vista lateral, una vista posterior y una vista superior. Igual, en el alineamiento estático, solo de la prótesis también se usa esa vista. ¿Cómo? No, en dinámico, ¿cómo vas a ver una vista superior? Lateral y posterior. Vista lateral y posterior. En el estático, de la prótesis con el paciente, tampoco no vas a poder ver una vista posterior, ¿no? Solo la prótesis sola, ¿no? Vista lateral, posterior y superior. Adaptación. Construye los ajustes a considerar con el fin de conseguir, en el caso del miembro inferior, una marcha armónica, cómoda posible, y del superior el control integrado y funcional en las actividades de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros buscamos que la prótesis cumpla casi en un 100%, ¿no?, con la marcha. O sea, que sea estable, que permita un patrón de movimiento adecuado. Y en la superior, que el control sea integrado y funcional, que me permita una coordinación y un control motor adecuado para lograr
las actividades de la vida diaria, ¿no? Que es el objetivo. Ya, vayan a su break para